Ay, filosofía. Filosofía. Ciencias sociales. Filosofía de la neta. Ay, Hola, hola, buenas tardes para todos. A ver, esperen un ratito que voy a activar mi cámara. Ya, a ver. Ujú. Deme un toque que tengo que tomar un pequeño registro y empezamos. Bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos, bienvenidos al curso de filosofía. Y además está decir también bienvenidos a este ciclo especial. Eh, eh, ya, donde vamos a tener oportunidad pues de hacer una especie de curso introductorio. Vamos a tener oportunidad de entrar en detalle en algunos aspectos importantes de la historia y de los problemas filosóficos, que nos acerca de hecho un poco, o bueno, nos acerca un poco nada más a las cuestiones vinculadas con la filosofía en general, con el amplio mundo de la filosofía, pero nos acerca bastante al modelo de la filosofía que se ve, al menos en el mundo en el mundo preuniversitario y sobre todo el tipo San Marcos, ¿no? Los estoy leyendo ahora, estoy leyendo a las personas que me están o que me saludaron, ¿sí? Sí, bueno, sí, escuché un poco algunos comentarios, por ahí escuché que alguien no estaba muy contento, ¿no? Filosofía a la 1 de la tarde, pucha, qué pesado. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Este, para todos, lo estoy leyendo a Carla, Fátima, Claudia, gracias a todas las personas que responden el saludo. Siempre es un gesto que agradezco mucho, que respondan el saludo y en general que respondan. Si no, dentro de pronto van a ustedes verme como algún profesor que reniega de sus alumnos y me vuelvo famoso, me vuelvo viral por mi reacción. Rafaela, buenas tardes. Shirley, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrea, Rosa María,
Celeste, ¿qué tal? Buenas tardes para todos en general. Sí, disculpen si no puedo seguir leyendo. El tiempo es tirano en este curso y más aún en estas circunstancias. Buenas tardes, Nayeli, Valeria, a todos en general, muy buenas tardes. Espero pues que todos estén bien, que se encuentren bien. Parte indispensable de la filosofía es que también ustedes estén en la mejor disposición para poder empezar a entender estas reflexiones, para algunos demasiado sesudas, ¿sí? Em, y obviamente que tiene que ver con, que dijo, perdón, y que tienen que ver obviamente con la vida misma, pero vamos a ver ahora eso, ¿no? A ver, me dicen por acá, el que dijo filosofía, no, el que dijo filosofía, no, no, tú, ya, están discutiendo y no entendí bien la discusión, me perdí por ahí algo. Sí, buenas tardes para todos, buenas tardes, Geraldine, supongo que debe ser, sí. Bien, sí, yo no entiendo bien qué ha pasado ahí, Yanela, Camila. Disculpen que no le siga el ritmo de la discusión, pero pueden resolverlo, no hay ningún problema. Bien, yo supongo que a estas alturas del partido probablemente haya, digamos, alguna noción ya en nosotros de lo que es la filosofía. Y si no es así, no te preocupes, que hoy día también es la oportunidad. Así, ya han empezado a debatir, Julián, así es lo que veo. Este curso suele generar eso, ¿no? Antes de cualquier cosa ya empiezan las discusiones, los debates filosóficos, ¿no? No, profesor, lo que pasa es que yo me estoy riendo del chico que dijo filosofía no antes de empezar la clase y ella piensa que yo me estoy riendo de ella, pero no es así. Ah, ya entiendo, ya. No, yo solo estaba viendo de que es divertido. Yo solo dije, no, filosofía sí es divertido. Y yo no me estoy riendo también. Ya, esto se soluciona rápidamente. Al final de la clase, yo les doy un espacio para que ustedes ahí se hagan sus tiraderas, hagan un debate si quieren, hacemos una competencia, a ver, una batalla de gallos, ¿ya? Lo resolvemos hacia el final de la clase. No, mentira, chicos. Sí, entendí. ¿Qué pasó? Sí, a veces pasan esos malos entendidos, pero no se preocupen, no se enemisten. Quién sabe si la vida los vuelve a cruzar. Pero lo más importante sería que no vean sus caras, pues para que no sepan que se trataron mal ahora. Bien, así que nunca enciendan sus cámaras. Muy bien. Bien, entonces vamos a tener espacio para allá. Bueno, por lo menos en eso estamos marcando la diferencia. Acá ya empezamos de una manera distinta. Pero bueno, de hecho voy a recurrir muchas veces a ustedes, a sus comentarios ingeniosos, chistosos si quieren, para tratar de comprender algunas cosas, para explicárselo mejor. Entonces, siempre para mí va a ser muy importante la interacción, lo que están haciendo ahora ustedes a través del chat, sea porque están cansados, sea porque están aburridos, porque tienen ganas de hablar. Está bien en general, quizás ahora por ser primera clase, pues puedo entender también que parte del conocimiento implica esto. Em, no, somos muchos para hacer una presentación. Sí, Camila. A mí me encantaría, créeme, que es algo que siempre hago cuando son presenciales y tenemos algún tiempito para eso, ¿no? Y cuando no son muchos alumnos, pero ya, pues como pueden ver, la situación no nos lo permite. A ver, a todo esto. Sí, no, es imposible. Me había olvidado de... Sí, hasta que se terminen de presentar. No, increíble. Imaginando que cada uno se presente simplemente en 5 segundos, suponiendo ya, digamos 10, 15 segundos, imagínense nada más. Mía me pregunta, ¿podemos debatir o de qué trata? Bueno, a ver, ¿cómo ponerlo? Eh, Una explicación amable sería decir que el curso de filosofía tendría que tener estos espacios para eso precisamente, ¿no? Más que para debatir, para animarnos a pensar y a
sobre algunas cuestiones, ¿no? Que deberían, o que no deberían interesarnos quizás, pero que nos terminarán interesando porque son cuestiones muy humanas, ¿no? Tienen que ver con problemas vinculados al ser humano. También problemas de actualidad incluso. Y entonces, debería tener esos espacios, pero lamentablemente, digamos, como acá el propósito es otro, es tener una aproximación a la filosofía, entonces más o menos la metodología va a ser que yo les explique algunas cosas, luego lo tratemos de aterrizar. Bueno, yo lo voy a tratar de aterrizar y obviamente ahí es donde también, en casos de poca claridad o hay temas que van a ser muy, muy pesados, ¿no? Me va a ayudar mucho su participación, pero también en algún momento ustedes van a tener la oportunidad de participar más activamente. Me pregunta mía, es como una clase de historia, algo sí, algo no. Em, Porque básicamente vamos a ver una primera parte de nuestra clase es medio que histórica, vamos a hacer un recorrido por alguno de los principales filósofos, ¿no? A ver qué dijo tal, por qué es tan importante, por qué esos nombres siguen repitiéndose, qué interesante dijeron, esos problemas todavía tienen actualidad o fueron problemas ya de la antigüedad y a día de hoy ya, pues, ¿qué vamos a hablar de eso? O sea, ahí está la parte histórica, pero vamos a ver que la filosofía también tiene disciplinas y entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que enfocarnos en problemas determinados. Cada disciplina tiene sus propios problemas. Por ejemplo, ¿no? Un problema podría ser soy, o sea, digo, para cualquiera de ustedes se hace una pregunta identitaria, ¿no? ¿Soy o no soy una persona agradable para los demás? ¿No? Y si dentro de lo agradable para ti lo más importante es resultar agradable físicamente, entonces te preguntas, ¿soy o no soy bello, bella, guapo, guapa, etcétera, como quieras considerarte? Y esas y esas cuestiones, ¿no es cierto?, te pueden llevar a una pregunta más profunda, filosófica, si tú quieres. Como por ejemplo, pensar, ¿qué es lo que determina entonces que sea finalmente bello o bella? Que otra persona me lo diga desde sus patrones de belleza. ¿Y cuáles son sus patrones de belleza? ¿Se los inventó? ¿Se los pasó su familia? ¿O es su sociedad la que le dijo qué es lo bello, qué es lo feo? ¿O es el tiempo en el que se vive? Es la época lo que determina la belleza. Hoy en día vemos lo que es la belleza, ¿no es cierto? Eso es un problema, así es Mariano. Mariano se nota que ya tiene una iniciación filosófica. Eso ya es un problema estético, ¿no es cierto? Y eso por eso se va a encargar la disciplina que se llama la estética y por eso vamos a hablar de disciplinas en una segunda parte del curso. Vamos a dividir entonces el curso como que en dos, una parte histórica y otra disciplinaria, ¿sí? Pero permítanme antes que nada presentarles a la filosofía y lo que es la filosofía, ¿sí? Vamos a empezar. Este, sobre la dinámica. Chicos, muy rápido, ¿sí? Por favor, si alguno tiene una consulta, siempre lo va a poder escribir por el chat. Y si alguno quiere preguntar usando su micrófono, cosa que yo agradecería si la consulta es compleja, porque a veces es difícil de entender algunas cosas por chat, entonces sin vergüenza, no es un adjetivo, les estoy diciendo que lo hagan sin vergüenza, que enciendan su micrófono y que me pregunten, profe, ¿esto a qué se está refiriendo? ¿A esto, a aquello? ¿No es cierto? Con confianza. Porque si ustedes me preguntan por el chat y yo les pregunto y yo les voy a tener que replantear la pregunta porque no las entiendo, entonces vamos a perder más tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, si es una pregunta sencilla, chat. Si es una pregunta que requiere que es más compleja, abres tu micrófono, háblame, pregúntame, pero ahí sí te pido un poquito de, ¿cómo decirlo? Un poquito de pertinencia, ¿no? Trata de ser oportuno u oportuna. Si yo estoy hablando y explicando, estoy emocionado, ahí ves que estoy que hago mis ejemplos, estoy que me rayo solito, ese es el peor momento para interrumpirme, porque si ahí me cortas, yo pierdo la hilación. Entonces, cuando yo diga, chicos, preguntas, consultas, cualquier cosita, ahí es cuando tú tienes que encender el micrófono y soltar tu verborrea cuestionadora, ¿sí? Entonces, bien, vamos a empezar. Bien. Em, bueno, vamos a hablar primero del surgimiento de la filosofía. Les pido un minutito nada más.
Bien, entonces, lo que les decía más o menos, ¿no? A ver, vamos a entender para empezar la filosofía como un proceso reflexivo, ¿sí? Vamos a entenderlo como un ejercicio, como una actividad. Entonces, obviamente es un curso, ahora como lo estamos viendo, pero no es un curso en sí, es una actividad. Como ustedes ven historia, ¿no es cierto? Y lo que estudian historia es producto de la actividad de los historiadores, vamos a ver la actividad de los filósofos. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué se plantearon? Bueno, el término filosofía ya nos sugiere algo, porque etimológicamente el término filos en griego significa amor y sophos significa sabio y sofía significa sabiduría. Entonces, decir filosofía es amor a la sabiduría. Y decir filósofos quiere decir que es el que ama el saber, ¿sí? El que ama el saber. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer acá es, ¿qué era lo que querían saber estos primeros filósofos? ¿Qué era lo que les interesaba? Bueno, este término para empezar parece que fue usado por primera vez por Pitágoras. Como ustedes saben, Pitágoras algo así como el padre de la filosofía no es, pero es uno de los primeros filósofos y además también es uno de los primeros grandes matemáticos que va a tener el mundo occidental, ¿no? Ustedes incluso en algún momento hablarán o hablan del teorema de Pitágoras. En algún momento de su vida se lo tienen que cruzar, quieran o no. Entonces, ¿qué era lo que decía pues el buen Pitágoras? Bueno, se cuenta la anécdota o cuenta alguna anécdota que algún rey griego una vez lo invitó a Pitágoras. Y así como hoy en día pues uno prende la tele, uno mira series, uno mira un anime, ¿no? Para divertirse, como antes no había eso, los reyes invitaban a hombres sabios, a veces a poetas, para que expongan su arte. Entonces lo invitaron a Pitágoras y el rey le dice, oye Pitágoras, tú que eres un sofos, un sabio, dinos, ¿qué es lo que sabes? Y Pitágoras dijo lo siguiente, yo no soy un sofos, yo soy un filósofos. O sea, yo no soy alguien que ya sabe algo, o yo no me caracterizo por el conocimiento que tengo, sino me caracterizo por la búsqueda de conocer. Yo quiero conocer algo. Eso es lo que me caracteriza a mí, según Pitágoras, ¿no? Este es el sentido de la filosofía, porque el sentido de la filosofía es tratar de buscar respuestas, aunque no necesariamente se encuentren. Entonces, aquí ya está un primer gran problema, ¿sí? Profe, si no se encuentran respuestas, entonces ¿para qué se busca? Porque la verdad es que no se encuentren respuestas, sino que se encuentran respuestas, pero que son provisionales. O sea, no son definitivas, no son ahora y para siempre. Ya encontré la respuesta, esto se resolvió muy bien. Profe, ¿cuál es el sentido de la vida? Mira, el sentido de la vida es que vayas al colegio, luego vayas a la academia, luego estés en la universidad, conozcas a tu peores nada, luego te cases o convivas con tu pareja, que tengas un hijo o que no lo tengas, o que, no te- o que tengas un perro, y que después de eso fallezcas y te despidas de este mundo. Ah, profe, entonces ahí está el sentido de la vida. Eso explica el sentido de la vida, ¿no es cierto? Bueno, si para ti es satisfactoria esa pregunta, tú dirás, se acabó. Pero como la filosofía es una búsqueda constante, es insatisfactoria cualquier respuesta, perdón. Entonces hay que continuar preguntándose, porque la actividad filosófica es una actividad cuestionadora, ¿sí? Entonces, yo acá quería que veamos algo. A ver, espérame un ratito. Es que es un poco... A ver, vamos a ver si se puede ver con claridad. Ah, sí, está perfecto. Ya, miren entonces por acá. Voy a compartir mejor esta ventanita. ¿Sí? Se puede ver, ¿no es cierto? Muy bien, entonces fíjense ustedes. Nosotros
normalmente cuando presentamos esta clase del origen de la filosofía, así, a ver, ¿me confirman si se me escucha o no se me escucha? Sí se Para, escucha, profesor. ya, gracias Génesis. Ahí te recomiendo algo, Valeria o Yasmín. No te preocupes, ¿ah? Con total confianza, cuando no escuchen, ustedes digan, profe, no escucho, alguien más escucha, pregunten nomás por el chat. Porque a veces pasa que yo también me muteo o me quedo en silencio por algún motivo. Entonces, con confianza escriban, ¿ah? Y lo que te recomiendo ahí más bien, ¿quién me escribió? ¿Quién dijo que no se escuchaba? Ah, ya, Valeria. En todo caso, lo que puedes hacer es salir un toque a la reunión, volver a entrar y a veces ya se corrige. Bueno, yo estaba acá hablándole a Valeria, pero ella no me escucha. Tenía que escribirle. Ratito, chicos. Ya disculpen, a ver. Pequeñas cosas que suceden. Creo que hay alguien con su micrófono encendido. A ver, voy a tratar de silenciar. Ahí está. Ya. Entonces, a ver. Ya, miren el mapita, ¿sí? Y bueno, hay que establecer que el punto de partida geográfico de la filosofía es indefectiblemente Grecia, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar estos personajes que aparecen en los cuadritos o al costado de los cuadritos, como, digamos, aquellos que van a ser los principales filósofos, siendo la etapa más antigua los que están con cuadritos amarillos, ¿sí? Se considera normalmente que el primer filósofo fue nuestro amigo Tales de Mileto, ¿sí? Y lo que sucede normalmente es que tener un registro exacto puede volverse un poco complicado, pero hay que reconocer que Tales tuvo sus discípulos y por ahí permitió el desarrollo de la filosofía tal y como la entendemos hoy en día. Ahora, algo muy importante, y por ahí alguien lo había escrito, incluso... perfecto, Valeria, perfecto. Ahora, algo muy importante para el nacimiento de la filosofía es algo que por ahí alguien había comentado, que es el hecho de que haya aparecido un primer indicio de asombro. Claro, para llegar a lo que comenta Pitágoras, que era el hecho de que se te planteen problemas y que tú quieras buscar esas respuestas a esos problemas, es lo que nosotros podríamos llamar, incluso hasta el día de hoy, filosofía. Pero la pregunta es, ¿por qué te importan esos problemas? Y ahí es donde adquiere importancia eso que mencionaban hace un momento, ¿no? El asombro. Tiene que haber una capacidad para asombrarse. Para que a ti te interese eso, tienes primero que considerarlo importante, ¿no? Si no es así, no hay manera en que lo veas como un problema por resolver, sino que lo que va a suceder es que tú simplemente vas a verlo como un problema cualquiera,
¿no es cierto? O no como un problema, simplemente como cualquier eventualidad que no tiene nada que ver con tu vida. Entonces, una de las primeras cosas o de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta para comprender el desarrollo de la filosofía es la aparición del asombro. Pero acá hay que tomar en cuenta que muchas de esas cosas que ahora los filósofos van a cuestionar, antes eran explicadas, o sea, sí habían respuestas, pero estas respuestas eran insatisfactorias. ¿Alguien sabe a qué tipo de respuestas me estoy refiriendo? ¿Quiénes daban esas respuestas? ¿De dónde viene el mundo? ¿Cómo es el mundo? Todas esas grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos. Perfecto, Xiaomi. Lo he pronunciado bien, ¿no es cierto? Xiaomi. Ahí está, Mariano también, ¿no es cierto? Claro, las respuestas que daban la religión, por ejemplo, las respuestas, gracias, Xiaomi. Y exacto, Yanela, y justo ahí va, las creencias en general. Incluso las ideas que nosotros adquirimos por patrones culturales, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aceptamos algo. Ah, esto, por ejemplo, decimos, esto es verdadero. ¿Por qué? Bueno, no lo había pensado antes, pero siempre me dijeron que era así, ¿no es cierto? Hasta algún punto de tu vida tú has creído que Papá Noel existía, o algunos, no todos, supongo, ¿no? Hoy en día con el beneficio de las herramientas tecnológicas, pues yo imagino que pocos habrán creído en Papá Noel, ¿no? Entonces, claro, como me aclara, no, no sale tu nombre, este, como me aclara Claro, Claro Chagua, entonces eso es importante, determinar que en el espacio donde van a hacer la filosofía, habían determinadas creencias, la de los dioses griegos, había un panteón de dioses, porque los griegos eran politeístas, ¿no es cierto? No tenían un solo dios, tenían varios, y ese es un factor importante también para el nacimiento de la filosofía, ¿no? No había un libro que tenga la verdad, sino que eran un conjunto, digamos, de creencias compartidas entre las distintas ciudades que conforman lo que nosotros llamamos Grecia, que no era una Grecia unificada, ¿no? Sino eran ciudades-estado griegas, principalmente similares en el uso del idioma. Entonces, y obviamente en las creencias religiosas. Ah, perdóname, Anthony, mil disculpas. Es que no sale, pues, ¿no? Sí, tienes razón. Ha habido ahí un inconveniente. Pero bueno, lo bueno es que lo vamos a poder resolver. Bien, entonces, claro, claro, sí te entiendo. A veces pasa. Ojalá que luego pueda ver tu nombre. Hay muchas cosas que los humanos enfrentamos en algún momento de nuestra vida, cosas muy difíciles de vivir, que nos tienen que llevar a cuestionarnos. Por ejemplo, muchos de ustedes quizás ya han tenido oportunidad de vivir estas cosas, pero perder un ser querido, o por ahí eh, enfrentar una situación muy difícil en nuestros hogares, con nuestras familias, entrar en contacto con cosas muy diferentes a las que nosotros normalmente vivíamos, todo eso puede ser un disparador para cuestionarnos. Un poco, algo de esa actitud la hemos tenido todos. En algún momento de nuestra vida queríamos saber algo, o varias cosas, pero no tuvimos oportunidad de dedicarnos con cuidado a analizarlas. Y es que cuando éramos niños, fíjense ustedes, y teníamos esas curiosidades y preguntábamos esas tonterías que preguntamos todos cuando somos niños, bueno, tonterías vistas desde la mente adulta, ¿no? Porque no eran tonterías. Cuando nos hacemos esas preguntas, lo que está sucediendo básicamente es que hay un interés real por conocer. Se nos aparece todo eso como un gran misterio.
Y entonces, ahí hay que reconocer que la filosofía requiere del asombro, del cuestionamiento, pero también de la posibilidad de poder continuar en ello. De niños no teníamos la capacidad racional. Por eso que cuando algo nos causaba curiosidad, lo que nos decían, lo aceptábamos. Podíamos seguir preguntando por qué, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? Ah, porque hay una composición química. ¿Y por qué existen compuestos químicos? Ah, porque toda la naturaleza tiene. ¿Y por qué toda la naturaleza tiene químicos? ¿No es cierto? Podría haberse hecho una cadena eh, de porqués o de preguntas al por qué. Pero lo importante y lo verdaderamente interesante es detectar que no teníamos en ese momento la capacidad para sopesar, darnos cuenta que lo que se nos estaba diciendo era sólido, o era tonto, o no tenía sentido, o faltaba algo. No teníamos eso. En cambio, hoy en día, ustedes con sus capacidades ya tienen otras posibilidades, ¿no? Y eso es algo muy interesante de ver que ha cambiado también. Entonces, digamos que estos filósofos, primeros filósofos, están en eso. Oye, qué curiosidad. Voy a preguntarle a alguien, a ver. ¿De dónde sale el mundo? Ah, mira, no, pues es que los dioses, primero los titanes y luego los dioses olímpicos, han tenido ahí unos problemas, ¿no es cierto? Se pelearon, ganaron los dioses olímpicos, ahora ellos son los que mandan y ellos son los que nosotros tenemos que rendirle culto. ¿Suena a que tiene sentido eso? Para algunos sí, para la mayoría de griegos tenía, para ellos ya no tanto. Para estos filósofos Tales, Anaximandro, Anaxímenes, esos grandes nombres de la filosofía antigua, ya no tiene mucho sentido esas explicaciones. ¿Los dioses? No, hay otro tipo de respuestas. Ellos ahora quieren respuestas más, vamos a ponerlo bajo este término, racionales. Algo que puede explicar desde mi razón por qué las cosas son como son hoy en día, ¿no? Entonces, eso se vuelve extremadamente importante cuando queremos entender la filosofía. Es una actividad, vamos a hacer un pequeño resumen hasta acá. Es una actividad cuestionadora que nace de un interés por responder a preguntas, por eso es cuestionadora, pero que se envuelve en una dinámica de preguntas constantes. ¿Sí? Una dinámica de preguntas constantes. Y ahí es interesante saber también cómo han definido a la filosofía otros filósofos, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes en la diapositiva están viendo a dos filósofos separados por milenios, ¿sí? De un lado tenemos a Aristóteles, padre de casi todas las ciencias antiguas, ¿no es cierto?, a la izquierda, y a la derecha tenemos a nuestro amigo Ludwig Wittgenstein, un filósofo del siglo XX, de 1900 y tantos, ¿no? Inicios del siglo XX. Conocido por replantear la filosofía desde la importancia que tiene el lenguaje para el filosofar. Entonces tenemos estos dos filósofos. ¿Qué dice Aristóteles? Mira su definición de filosofía. Y es que la filosofía es tan problemática que los filósofos ni siquiera se ponen de acuerdo en la definición de lo que hacen. ¿Bien? Vamos a leer las dos definiciones, o vamos a revisarlas. Un ratito. Profesor, estamos... El micrófono, profesor. Profesor, su audio se apagó. Sorry. Hice una tontería. Pensé que no se había terminado de mutear. Gracias por avisarme, chicos y chicas. Gracias. Qué amables. Gracias, Nayeli, también. Perfecto. Ya. Entonces, lo que les decía. Vamos a revisar las dos definiciones. A ver. Miren lo que dice Aristóteles. Ahí vamos a ver la diferencia que hay. Aristóteles va a definirla de esta forma. Dice, la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Y es que en el pensamiento de Aristóteles, para yo entender por qué algo es algo o cómo es que algo llegó a ser algo, por ejemplo, yo quiero saber
¿por qué este lapicero tiene esta forma? ¿No es cierto? Pues hay que entender sus causas, dice Aristóteles. Hoy día vamos a hablar de Aristóteles también. Y Aristóteles dice, todo objeto que existe en la realidad tiene un conjunto de causas, y este objeto tiene una causa eficiente, o sea, el que lo hizo. Y probablemente tendremos que hablar con la empresa fabricante de este lapicero, que es marca, mejor no lo digo. eh, y entonces, esta marca, ¿no es cierto?, tiene una fábrica donde desarrollaron una tecnología para desarrollar a su vez estos lapiceros. ¿Sí? Entonces, si lo pensamos según nuestro amigo Aristóteles, la filosofía, ¿qué sería? Ir a las primeras causas y principios de este lapicero que explican por qué está acá este lapicero. Sí, ya sé la fábrica, ya sé todo eso, pero oye, ¿y detrás de la fábrica qué hay? ¿Cuál es el sentido de que algo exista? ¿Cuáles son esas causas primeras? ¿Qué es lo que explica el origen de todo? Sí, perdón, ¿me decías? Porque finalmente, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a buscar, ¿no es cierto?, es la cuestión de fondo en filosofía. Porque las causas específicas, de eso se encargará la ciencia. Pero la filosofía, ¿de qué se va a encargar o qué le preocupa? Claro, por las cuestiones de fondo, por ejemplo, la razón de ser en este mundo, como dice Anthony, o la búsqueda de la causa incausada, algo muy aristotélico, ¿no? Muy bien, Carla. Me dice Camila, el hombre, claro, ¿por qué el hombre está acá? Y eso no lo vas a explicar. Por ejemplo, yo te hago o tú te haces la pregunta, ¿por qué el ser humano está acá en la realidad? Y yo no te voy a decir, porque sus papás se reprodujeron un día, ¿no es cierto? Y acá está, pues estás tú como resultado, estoy yo como resultado, gracias a nuestros padres. No, sino que quiero saber por qué existe esta cadena de reproducciones hasta llegar a mí. ¿Cuál es el sentido de esa cadena? Una pregunta ya más profunda. Y ahí están las primeras causas y los primeros principios, dice Aristóteles. Claro, ¿no? Un poco en términos de Andrea dice, para hacer crítica de cómo pudieron hacer el lapicero y qué funciones puede hacer. Claro, Aristóteles lo pone también en esos términos, va a decir, todo tiene un fin, o sea, una función que cumplir, ¿no? Y las funciones que puede hacer este lapicero, digamos, este, va a ser determinada por otras causas también, ¿no es cierto? Eso es lo que Aristóteles llama la causa final, ¿para qué sirve algo? Pero también hay otras causas, la causa eficiente, la causa formal, todo eso interviene cuando quiero entender un objeto. Y es que ahí estoy yendo a las primeras causas, quiero entender todo desde el origen para ver cómo surge. Pero a este otro filósofo del siglo XX le va a sonar que la filosofía no es ni ciencia, ni es teórica, la filosofía es más que todo una confusión para este filósofo. Nuestro amigo Ludwig Wittgenstein va a decir lo siguiente, él va a decir que en verdad la filosofía se produce por los malos entendidos del lenguaje. Cuando usamos mal el lenguaje es cuando surge la filosofía. Entonces él dice lo siguiente, fíjense, voy a leerlo con detenimiento. La filosofía no es un cuerpo de doctrina, o sea, no es una enseñanza, no es algo que se te enseña, no es una doctrina, algo que tienes que aprender, sino una actividad que consiste esencialmente en esclarecer las proposiciones lógicas del lenguaje. ¿Mm? Medio complicado suena eso, ¿no? Lo que pasa es que para Wittgenstein, como te dije, muchos de los problemas que existen en la filosofía no son más que malos usos del lenguaje. Por ejemplo, ¿cuándo se usa bien el lenguaje según Wittgenstein? Cuando hablas de las cosas que ves. Preguntarte por qué este lapicero es de esta forma tiene sentido, porque estás preguntando por una cosa que ves. Pero en cambio, si tú te preguntas algo como, ¿existe o no existe el alma? Profe, yo creo que existe el alma por tal. No, profe, yo pienso que no existe el alma por tales razones. Muy bien, qué bonito debate. Pero ¿qué diría Wittgenstein? ¿Ese debate tiene sentido? No, porque no has visto nunca el alma. ¿Dónde está el alma? A ver, ¿en qué parte de la realidad has visto tú un alma? ¿Lo has encontrado alguna vez? Según Wittgenstein, como no encuentras algo en la realidad, es algo de lo que no puedes hablar.
Entonces, ¿a qué se tiene que dedicar la filosofía hoy en día? Dice Wittgenstein. La filosofía lo que tiene que hacer es esclarecer el lenguaje, la forma en que se usa el lenguaje, para ver cuáles son verdaderos problemas filosóficos y cuáles son malos usos del lenguaje. A eso se tiene que dedicar hoy en día la filosofía. ¿Bien? Pero fíjate la distancia, ¿no? O sea, Aristóteles diciéndote, vamos al fondo de las cosas. Ahí es donde hay que ser, digamos, más especulativos. ¿Y qué te dice Wittgenstein? ¿Aguanta? No, no, no. Se trata de más bien evitar ser muy especulativos si es que no tiene sentido, si es que no estamos hablando sobre algo que se puede aterrizar en la realidad. ¿Bien? Entonces, hay una enorme distancia entre ambos filósofos. Chicos, hasta acá. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta, queja, comentario, opinión? Todo es bien recibido. ¿Consejo? ¿O de repente quieres un consejo? ¿Una recomendación? ¿Musical? ¿Amorosa? ¿Amical? ¿Consejos para dormir bien? Consejo, me dice Andrea. Muy bien, te doy un consejo, Andrea. Un primer consejo que les voy a dar. Ya, vamos a englobarlo ahí como consejo recomendación. Piensa mal y acertarás. Primer consejo de la clase. Llévense ese regalito de sabiduría. ¿Sí? Piensa mal y acertarás. Bien, voy con las otras preguntas. La ciencia para Aristóteles, ¿cómo la entendían en ese tiempo? Es una muy buena pregunta, Piero, te agradezco enormemente esa pregunta, porque hay que recordar que para los antiguos la ciencia no es lo que para nosotros es ciencia. Hoy en día nosotros llamamos ciencia todo lo que es derivado del método hipotético deductivo, ¿sí? O sea, cuando hay un método experimental, incluso se experimenta y así aceptamos que algo es válido, científicamente hablando. Para Aristóteles no. Para la antigüedad, la ciencia es el simple hecho de poder especular, poder hablar racionalmente de algo. Sí, es más amplio, es menos exigente la ciencia de antes, si tú quieres, ¿no? Profe, ¿cuál era el nombre del segundo filósofo? Me pregunta Nayeli. Ya, Wittgenstein, ya, ese es su apellido, y su nombre es Ludwig. Lo voy a escribir. Ludwig, uy, lo escribí al revés. Ludwig Wittgenstein. Según un amigo se tiene que pronunciar Wittgenstein, ¿no? Pero yo no lo sé pronunciar, ¿para qué le voy a mentir? Es Wittgenstein, la versión mejor castellanizada. Bien, a ver, me pregunta Mía. La filosofía no es un todo, sino el resultado de varios pensamientos distintos de personas que se preguntaron cosas que otros no se dan cuenta. Sí, es una forma de decirlo. Podemos decir que lo que hasta el día de hoy se llama filosofía es un conjunto de ideas que han ido soltando distintas personas. Sí, es una buena manera de verlo, perfecto. Una manera sencilla de verla, sí. Muy bien, Mía. Sí, en algún momento se le llamó filosofía natural. Sí, tienes razón, Mariano. Piero, por el isomorfismo de Wittgenstein, a ver, ¿se puede decir que es un empirista? En parte sí. Bueno, para quienes no sabemos todavía lo que es el isomorfismo, ¿no es cierto? Em, Tal y como lo está planteando Sebastián, el isomorfismo es la teoría del lenguaje donde se nos dice, o la famosa teoría figurativa del lenguaje, donde se nos dice que el lenguaje lo único que tiene que hacer es registrar hechos. Y en el sentido en que hay, sobre todo, atención a los hechos sensoriales que se perciben por los sentidos, pues sí, el isomorfismo tiene una relación con el empirismo, sí, alguna. Basándose en que Wittgenstein no creería en los fantasmas, tampoco creería en Dios o sí. Puede creer en Dios, pero no puede hablar de él. Una cosa es creer. Yo puedo creer, por ejemplo, que alguien me quiere. Yo puedo creer que mi pareja me ama, ¿no es cierto? Pero ¿es verdad o no es verdad? Pues vamos a los hechos. Si en los hechos yo veo acciones que me lo muestren, sí. Lo mismo pasa con esos temas. Tú puedes creer en Dios, pero ya en los hechos es otra cosa. No puedes hablar de algo que no ves. Así como yo no puedo hablar del amor de alguien que no me demuestra su amor. No, no tiene sentido eso. Bien, entonces ahí hay un asunto interesante. Génesis. Profesor, Tales de Mileto es considerado el primer filósofo de Propitágoras de la teoría del origen de los términos filosofía y filósofo. Sí, así es. O sea, Mileto es en la práctica el primer filósofo por una cuestión cronológica de años nada más, y Pitágoras es el que plantea el término filósofo, ¿no? Me pregunta Valeria, ¿cuál es mi filósofo favorito? Oh, no, tengo varios, es muy difícil.
pero a mí particularmente, a ver, ¿quiénes me atraen? Mi tesis de licenciatura la escribí sobre Kant, ¿no? Immanuel Kant, un filósofo alemán, lo van a notar cuando hable de él, pero quienes me han gustado mucho y me sigue gustando leerlos son Platón, por ejemplo, es alguien que me gusta leer mucho. Aristóteles también tiene lo suyo, obviamente Kant, em, y últimamente los republicanos en materia de ética y política, ¿no? Los neorepublicanos y los de antes, los clásicos. Maquiavelo me gusta mucho. Rousseau también es alguien que disfruto mucho su lectura porque también escribe muy bien, ¿no? Tiene una lectura muy, muy amable con el lector, pero también muy enriquecedora, ¿no? O sea, tú hasta aprendes a escribir cuando los lees. Puedo ser agnóstico también, sí, me lo sugiere Génesis, Mariano también, hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar nosotros de Wittgenstein, pero Wittgenstein en algún momento sufre un cambio y va a cambiar su Profe, teoría figurativa del lenguaje y la va a plantear de otra forma. ¿Alguien me está hablando? A ver, subo el eh, volumen para escucharlo. sí, yo. Profe, mencionó que leyó o le gusta Maquiavelo. ¿Qué opina Y de eso su es. frase de que el fin justifica los medios? Bueno, hay algunos libros muy interesantes. Hay toda una bibliografía nueva sobre Maquiavelo. Entre esos autores que hablan de Maquiavelo está este señor. A ver, voy a apuntar este nombre. Quentin Skinner, ¿no? Que demuestran que Maquiavelo no dijo eso. O sea, para empezar, por escrito, registrando, eh, ahora respondo esas dos últimas preguntas que quedan ahí, ¿sí? Y cerramos hasta ahí el ciclo de preguntas para seguir avanzando. Pero sí, se tenía mucho esta idea, ¿no? Del fin justifica los medios. Y la pregunta es, ¿cómo surgió este mito en torno a Maquiavelo de que dijo que el fin justifica los medios? Bueno, un poco su pensamiento parecía encaminar hacia ello, pero nunca lo llegó a decir. Lo que sucede es que el libro más famoso de Maquiavelo, El Príncipe, eh, en algún momento fue leído por un señor que puso en una nota al pie de página, el fin justifica los medios, ¿no? Y quien hace eso es un señor que leyó ese libro, El Príncipe, y le encantó y dijo, esto significa que el fin justifica los medios. Lo pone en una nota al pie de página. Si no me acuerdo, es a propósito del libro 6 o del capítulo 6 del Príncipe. Y ese señor es Napoleón, Napoleón Bonaparte. Y a partir de ahí se difunde esta interpretación de Maquiavelo. Pero Maquiavelo no tiene solo El Príncipe. Maquiavelo tiene otra obra que se llama Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Y ahí Maquiavelo habla de lo que él piensa que es una buena sociedad. O sea, una cosa es lo que tenemos que hacer cuando estamos en una situación crítica. En una situación crítica, ¿qué tenemos que hacer? Darle todo el poder a una persona para que nos salve de esa situación crítica. Pero en los discursos sobre la primera década de Tito Livio dice, ¿y cuando no estamos en una situación crítica, qué hacemos para vivir bien? Pues ahí no hay que tomar decisiones extremas, hay que tratar de más bien ser prudentes para vivir en paz. O sea, él acepta la forma republicana, pero de esto hablaremos más adelante. Entonces, y esa fama que se gana luego todo Maquiavelo, con- como esta frase que se le suele atribuir, es producto también de un debate que luego van a tener autores posteriores, ¿no? Y es principalmente la Iglesia Católica quien va a atacar a Maquiavelo, ¿no? Y le va a crear toda esta fama. ¿Por qué? Porque, bueno, por varias razones, ¿no? Porque Maquiavelo en sus libros dice que la Iglesia Católica no puede tener poder para empezar, ¿no? Quienes se tienen que organizar son los estados, no la Iglesia. O sea, él está en contra de la intromisión de los aspectos religiosos o las instituciones religiosas en las cuestiones de Estado. Otra razón también es que Maquiavelo pensaba que el príncipe no tiene que ser buenito, porque si alguien es buenito moralmente hablando, o sea, un buen cristiano, y llega al gobierno, todos lo van a pasar por encima, dice Maquiavelo. Inevitablemente un buen gobernante, dice Maquiavelo, a veces tiene que mentir, a veces, no digo siempre, ¿ah? A veces tiene que mentir, a veces tiene que usar la violencia, a veces tiene que hacer alguna cosa, pero este es el detalle, no porque él quiera o no porque a él se le antoje, sino pensando en el bien o en el beneficio de la comunidad.
Cuando él habla del uso de la violencia, él habla sobre todo de la violencia para defenderse de enemigos externos. Entonces ahí a veces hay que obligarnos a todos a coger las armas para defendernos, porque si no nos defendemos, viene una potencia de fuera y nos aplasta. Nadie quiere ir a la guerra, pero si es inevitable, hay que defenderse. A ese tipo de decisiones se refería Maquiavelo, ¿no? En El Príncipe. Pero bueno, entonces, eso es lo que podría comentarte sobre Maquiavelo. Quentin Skinner, después sí es una frase sacada o deducida supuestamente, pero creo que es un poco malintencionada respecto de la obra de Maquiavelo, ¿no? Y todavía no se libra de ese estigma Maquiavelo, ¿no? Porque hoy en día el término maquiavélico se usa para alguien que trama planes así, ¿no? ¿Cierto? Medio, medio diabólicos o malintencionados. Em, por eso que hoy los que estudian a Maquiavelo y que lo quieren reivindicar no usan el término maquiavélico. Ellos son maquiavelianos, dicen. Que este es el verdadero Maquiavelo, no el que nos han legado la historia deformada, ¿no? A ver, profesor, disculpe, ¿qué libro de filosofía me recomienda, lo cual nos ayude a profundizar más en el tema? Si se trata ya de profundizar un poquito, a ver, vamos a decir, hay uno que se llama Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Sí, uy. Disculpen, no estoy poniendo las tildes por una cuestión de mi teclado, sí, a veces sale, a veces no sale. Esto es Reale y Sartori, si no me equivoco, son los autores. Bien. Esa es una buena manera creo, es un libro de 3 tomos, es un libro extenso, pero lo encuentran virtual, si navegan un poquito y si saben buscar este tipo de cosas, lo encuentran y van a ver ustedes el índice. Entonces, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres saber más de Aristóteles? Vas al capítulo de Aristóteles y vas a poder profundizar un poquito más. A ver. Sí, sí, Anthony. Él plantea la teoría de los mundos. Ahora vamos a ver cómo lo incorpora el cristianismo. La frase está, pero básicamente sería si los medios son lícitos, claro, porque pues el principio era necesario para vencer y mantener el Estado y los estados y los medios que utilice siempre serán considerados honrados. Perfecto, sí, es eso, mía. Eso es lo que dice en resumen Maquiavelo, ¿no? O sea, el buen príncipe es alguien inteligente que sabe usar el poder, la violencia y todo en favor de las personas, o sea, de su comunidad. Porque, vamos, si muere todas las personas a las cuales tú gobiernas, ¿a quién vas a gobernar? Por eso que el rey, el rey, ¿no es cierto? Usando una metáfora del ajedrez, a quien tú defendes es al rey. Por tanto, el gobernante es más como la reina. Tiene que usar todo su poder para defender al rey. ¿Quién es el rey? El pueblo, pues, ¿no? Sí, lo sacaron de contexto, ¿no? Para decirlo. Probablemente, ¿no es cierto? Probablemente. O una versión mal interpretada también, ¿no es cierto?, de la realidad social e histórica. Muy bien. A propósito del comentario de Mía, el último, ¿no? Del bigotón más famoso de la historia. Muy bien. Entonces, para volver a las cuestiones de presentación, hablemos entonces de esas características que debe tener la actitud filosófica. ¿Por qué se caracteriza la filosofía? Pues principalmente se va a caracterizar por ser racional. Creo que no aparece acá, pero racional quiere decir que se usa la razón, ¿sí? Y ya no cualquier otro elemento para explicar la realidad. Segundo, que es totalizadora. Quiero decir que abarca toda la realidad. No es que la filosofía, como en el caso de la ciencia, me interesa este pedacito de la realidad, voy a investigarlo y acá voy a dedicar toda mi vida. No, la filosofía es todo. Quiero entender todo. Hay que buscar la máxima generalidad. Entonces, por eso, cuando vas yendo a problemas cada vez más profundos, también son más generales y vas abarcando cada vez más cosas. Segundo, es la filosofía o la actitud filosófica es crítica. Quiere decir que se discuten las supuestas verdades y esas supuestas contradicciones que existen, ¿no es cierto? Entonces, cuando se recibe una respuesta, ¿qué es lo que hace un filósofo? Inmediatamente, a ver, acá hay errores. Por eso es crítica. Se da cuenta de cuáles son los errores, contradicciones que se presentan en las respuestas. Tercero, es problemática, porque constantemente está planteando problemas. Y esto es algo que hay que recordar. En filosofía no existen temas. En filosofía existen problemas.
Profe, el tema que vimos la semana pasada, ya, te puedo entender. Ahí te puedo entender. Pero el tema está referido a un problema. ¿Cuál problema? El problema de la verdad, el problema del bien, el problema de la belleza, el problema de qué es el ser humano, el problema de cuántas realidades existen, en cuántas dimensiones podemos dividir esta realidad si es que existe una, ¿no? Entonces, son problemas. Y cuando alguien quiere dar respuesta a algunos problemas, lo que suele suceder en filosofía es que genera otros problemas. En algún momento Kant quiso resolver una discusión que había entre racionalistas y empiristas. Dio su respuesta y generó todo otro campo de filosofía en el campo del conocimiento, que es la nociología. Le discutieron todas sus respuestas a Kant. Y es eso, así es la filosofía, tiene una dinámica de problema, 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 problemas, uno tras otro. Y por último, la filosofía es radical. El término radical viene del término raíz, y eso quiere decir que la filosofía va a la raíz de los problemas. Hay eso que no entiendo, eso lo quiero entender. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que ahí lo que nosotros debemos decir de la filosofía es que la filosofía tiene una preocupación por responder a cuáles son esos elementos que fundamentan la realidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora hablemos rapidito de las disciplinas filosóficas. ¿Qué disciplinas filosóficas existen? ¿En cómo se dividen esos problemas? Bueno, para empezar, existe un campo que se llama la ontología y acá la principal preocupación es ¿qué es el ser? O sea, la pregunta es ¿por qué existen las cosas? Todo cuanto existe, no solo el ser humano. ¿Por qué existe y más bien no existe? ¿Nunca se te ha pasado a ti por la mente esa pregunta? O al menos esa sensación, esa angustia. Decir, uy, ¿y qué sentido tiene todo esto? ¿Y si estoy en un sueño en verdad? ¿Y si es una simulación? Porque a veces la vida parece perder sentido, por mucho que tú te esfuerces en darle sentido. Tienes una buena familia, más adelante tendrás una buena carrera, un buen trabajo, una buena pareja, unas buenas mascotas. Y aún así en algún momento puedes decir, uy, ¿qué sentido tiene esto? Claro, algo así, ¿no? Algo como lo que plantea Matrix o la Matrix. Incluso, hoy en día hay series que usan mucho eso. Oye, ¿y si estamos en verdad en una simulación? ¿Han visto Ricky Morty? ¿Sacan Ricky Morty? ¿Por ahí alguien ha visto en algún momento de su vida? Yo, profe, sí lo saco. Ahí está. Al igual que Renzo, al igual que Annie, ¿no es cierto? Y ahí hay un capítulo, ¿no es cierto? O varios capítulos. Por ejemplo, hay un capítulo el de los simuladores, ¿no? Esta raza alienígena que le gusta apoderarse de planetas, ¿no es cierto? Cuando, claro, el mejor día de su vida es una simulación, el de Morty, ¿no es cierto? Y además hay otro capítulo donde Rick tiene la posibilidad de crear una realidad, toda una realidad solamente para que alimenten su motor, el motor de su nave espacial. Y es que, claro, ¿qué no nos permite a nosotros pensar que todo esto que ha logrado la humanidad, de lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, con sus efectos negativos de depredación, contaminación, lo que sea, no son más que una irrealidad? O sea, es realidad para nosotros, pero es una realidad visto desde fuera, para otra persona, para otro punto de vista externo. Quizás somos su creación. Bueno, la ontología se pregunta, aguanta, ¿esta realidad es o no es? ¿Es la única realidad o hay otra? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que podemos encontrar más interesante, ¿y por qué existe la realidad? Tercera pregunta que se puede encontrar en la ontología, ¿por qué las cosas son como son? ¿Por qué tienen esta forma? ¿Por qué no son de otra forma? ¿Por qué el mundo no se está desarmando, se está deshaciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está estable? ¿O por qué parece estar estable? ¿No? ¿Por qué todo tiene que tener una duración? ¿Por qué existen el tiempo-espacio? Ya, todas esas preguntas son ontológicas, tienen que ver con la realidad en general. Ya si vamos reduciendo el espacio o el espectro de las cuestiones, por ejemplo, nociología, es la disciplina que dice el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento humano? ¿Existe el conocimiento? Sí, profe, existe el conocimiento, si no, usted no nos estaría enseñando.
¿Sí? ¿Seguro? Los científicos se precian de haber conseguido conocimiento en varios momentos de la historia de la ciencia. Pero luego esos conocimientos que se consideraban conocimiento dejaron de ser conocimiento porque aparecieron nuevas formas de conocimiento. Entonces lo que creían que era conocimiento ya no es conocimiento. ¿Y dónde quedó el conocimiento? ¿Te das cuenta? Se supone que si es algo que se ha conocido, debería durar, pero no dura. Es problemático también eso. ¿Y de quién depende el conocimiento? ¿Del que conoce o del que es conocido? ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Gracias a nuestra razón o a nuestros sentidos? ¿O es la participación de ambos? ¿Pero quién empieza? ¿La razón o los sentidos? Los sentidos, profe. Ah, no, van a haber unos señores, los racionalistas van a decir, no, empieza por la razón. Vamos a ver qué argumentos tienen. La epistemología se preocupa por el conocimiento, pero solo científico. ¿Por qué es, no es cierto, la ciencia tan importante hoy en día? El conocimiento científico sí es real, o sea, quiero decir, sí se puede considerar duradero. Todo lo que es ciencia necesariamente tiene que derivarse de un método. Ahí está, hay algunas cuestiones. Los problemas de la axiología, que son los problemas de los valores. ¿Cómo son los valores? ¿Por qué existen los valores? ¿De qué dependen los valores? Profe, este me parece el mejor lapicero que he usado en toda la historia de mi vida. A partir de ahora solamente voy a comprar esta marca de lapicero. ¿Por qué? Ah, profe, porque la tinta fluye bien y tal. ¿Y por eso lo llamas el mejor? Entonces es el mejor hasta ahora, digamos. Porque puede que conozcas uno mejor. Claro, definitivamente, profe. O sea, el mejor hasta ahora. ¿Y de qué dependen esos valores? ¿Por qué valoras tanto la utilidad? Profe, porque se trata de un lapicero. O profe, porque de repente me parece que es más útil, pero puede haber otro método de escribir más útil. Los valores, ¿de quién dependen? ¿Del sujeto o del objeto? ¿Valoro bien este lapicero porque es él el que escribe bien? ¿O porque me es útil? Y yo como sujeto lo valoro a él. Profe, es que el sujeto es el que genera los valores. ¿Así? Hay una escuela, el objetivismo, que dice, no. Los objetivistas van a decir, es el objeto el que tiene el valor. Ah, tú dices que es el sujeto el que da un valor, entonces derrumba tu casa, pues. Derrumba tu casa y ponte a vivir en ella, a ver. No, es que los valores están en el objeto, dicen ellos, ¿no? Y luego tenemos las cuestiones éticas, que son solamente de acuerdo a determinado tipo de valores, que son los valores vinculados con el bien. Principalmente con el bien, ¿no? Pero también la justicia, la honestidad, etc. La felicidad, un problema tan importante para el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo sea bueno? ¿Qué es lo que hace que una vida sea considerada feliz? Todo eso lo vamos a ver en ética. Y en filosofía política vamos a ver los problemas vinculados con la organización del Estado. ¿Cómo es que podemos lograr algo a través de la unión de los seres humanos? Bien. Entonces, el día de hoy también tenemos que concentrarnos en este periodo que vamos a llamar filosofía antigua, periodo que se va a dar entre el siglo 6 a.C. y el 5 después de Cristo, un periodo antiguo, que va prácticamente desde el periodo de los presocráticos, o sea, los primeros filósofos, hasta el periodo de los romanos o el periodo de la filosofía latina. A ver, he visto algunas cuestiones por ahí que me han estado comentando, así que voy a leer rapidito, ¿sí? Se podría decir que los científicos son un tipo de filósofos, ya que se crean problemas y los resuelven. Diferencia que ellos le ven un lado científico, más o menos, ¿sí? Creo que finalmente lo que diferencia es el hecho de que, primero el método, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Para los científicos es muy importante tener un proceso ordenado de pasos. Para el filósofo no. Segundo, para el científico es importante llegar a una respuesta específica. Para el filósofo no. Bien. A ver, mira, es como la vida misma. Si no le das un sentido, no lo tendrás. Sería como vivir muerto si no te propones metas. Es cierto. El sentido de quién depende, ya lo vamos a ver. Profesor, ¿y el dogmatismo? Ah, ahí depende, estrella, a qué nos refiramos. Nos estamos refiriendo con dogmatismo. Por ejemplo, Mariano dice es la antítesis de la filosofía. ¿A qué se refiere? A que si la filosofía es crítica, no puede ser dogmática, ¿no es cierto? Muy bien, pero lamentablemente todos tenemos que partir de algo. Todos tenemos que aceptar algo para a partir de ahí recién empezar a especular y a cuestionar lo demás. De hecho, hay un problema, el problema del conocimiento en el campo filosófico de la nociología. Se discute, ¿es posible o no es posible conocer?
¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible o no es posible conocer? La mayoría, ¿qué diría? ¿Qué diríamos todos? ¿Puede el ser humano o no puede conocer? ¿No es cierto? Creo que a todos nos surge la misma idea. Posible, posible. La mayoría de filósofos dice que es posible conocer. ¿A ellos cómo se les dice? Dogmáticos. Porque parten de esa idea, parten de la idea de que podemos conocer. Pero hay otros que van a decir, esos son los escépticos. Ellos van a decir, no, no es posible conocer, porque nuestra razón tiene límites, nuestros sentidos nos engañan y los objetos nos esconden cosas. El objeto no te da toda la información, es por eso que si tú sigues investigando cualquier objeto, por ejemplo, vas al nivel cuántico de la materia, vas a seguir descubriendo un sinnúmero de cosas. Y interesante, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, ahí hay un problema interesante, por lo menos. ¿Por qué se le llama dogmáticos? Porque el dogmático tiene que aceptar algo. Y vamos, chicos, en filosofía, por mucho que nos cuestionemos algo, todos partimos de algo. Todos debemos tener alguna creencia. Desde la creencia primordial de que estás vivo, hasta la creencia de que en este mismo momento, no te vas a morir. Porque si fuese así, dejarías en este momento de estar atendiendo la clase de filosofía, harías otra cosa. Profe, voy a morirme ahorita, pero voy a despedirme de mis perros, de mis papás, etcétera. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Pero asumes que no, que vas a seguir vivo por ahora. Bien. Se le dice escéptico Sebastián, pero si el escéptico busca dudar de todo, también deben aceptar que debe dudar de todo. El escéptico tiene fundamento, el escepticismo tiene fundamento. También debe aceptar que debe dudar. Ah, claro. Esto es algo muy cartesiano, ¿no? Descartes es quien lo plantea, estimado Sebastián. Descartes es quien va a decir lo siguiente. Voy a dudar de todo, dice Descartes en algún momento, ¿no? Pero tengo que partir de algo. Siempre hay que partir de algo, ¿no? Así que, o sea, ni el escéptico está libre de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces volviendo a la historia de la filosofía. Vamos a hablar nosotros de 4 periodos y nosotros vamos a ver 3 de estos 4. El de medieval no lo vamos a ver a detalle. Y básicamente vamos a encontrar que en filosofía antigua hay una serie de periodos y el día de hoy vamos a centrarnos sobre todo en el periodo en que aparecen las grandes figuras, ¿sí? Una de esas grandes figuras es, para empezar, nuestro amigo Sócrates. Primer filósofo de la etapa socrática, que justamente llega a su nombre por lo importante que es para esta etapa, o también conocida como etapa antropológica. Sí, vamos a ponerlo como periodo antropológico. Bien, ahí tienen ustedes 3 periodos de la filosofía antigua muy importantes, ¿sí? Faltan un par más ya, pero vamos a concentrarnos en estos 3 para esta clase. El periodo presocrático, ¿sí? Donde los principales problemas era ¿de dónde ha salido toda la realidad, no? Este es el problema de la naturaleza o de la fisis. Luego viene el periodo antropológico, donde la principal preocupación es el ser humano, como en el caso de Sócrates. Y luego viene el periodo de los sistemas, donde quieren abordar más, o sea, todos estos problemas, la fisis, la naturaleza, el mundo, el ser humano, qué es el bien, qué es el mal, o sea, problemas ontológicos, antropológicos, éticos, filosófico-políticos, y en el periodo de los sistemas aparecen 2 grandes nombres, como vamos a ver. Muy bien, ¿quién era Descartes? Bueno, perdón, ¿quién era nuestro amigo Sócrates? Bueno, para empezar, Sócrates, un ratito, he dejado de compartir un momentito nada más. Ups, a ver, perdón, he cometido una burrada. Bien, a ver, ¿qué es lo que plantea Sócrates? Bueno, Sócrates aparece en un momento donde Atenas se había democratizado más, porque estaba en un proceso de democratización,
Y lo que sucede es que Sócrates empieza a preocuparse por cosas que antes no preocupaban tanto. Puede existir el conocimiento verdadero, no puede existir. Bueno, es que aparecieron un grupo de personas, los sofistas, así se les llamó, donde el principal representante es Protágoras, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, sofistas, para los sofistas. Y acá vamos a poner a Protágoras, ¿sí? Bien. Los sofistas, dentro de los sofistas Protágoras, consideraban que la verdad es relativa a cada quien. Por ejemplo, yo les pregunto, chicos, ¿es verdad que la belleza consiste en tener un cuerpo armónico? Y alguno me dirá, sí, profe, sí, definitivamente, la armonía. Otro día, no, profe, a veces una pequeña desproporción o las imperfecciones hacen que también algo sea bello, ¿no? Vamos a encontrar diferencias. Algunos dirán, sí, a veces, otros dirán, depende. Bueno, entonces, lo que nosotros estamos encontrando es que no hay una respuesta única, hay varias respuestas. Eso es lo que plantean los sofistas, que la verdad es relativa a cada persona. Si cada persona tiene su propia verdad. Entonces, Sócrates va a decir, pero aguanta. Si todo es relativo, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sobre qué nos vamos a poder poner de acuerdo? Complicado, ¿no? ¿Cómo conseguimos ese conocimiento verdadero de las cosas? ¿Existe el conocimiento verdadero? Bueno, y lo que va a decir Sócrates, sí existe el conocimiento verdadero. No, al contrario, no sería relativa. Pero sí entiendo tu punto de vista, Mariano. Sería, si la verdad sería relativa a la propia afirmación de que la verdad es relativa, entonces esto es una verdad. Y es una verdad no relativa, ¿no es cierto? Creo que es lo que estás dando a entender. Y ahí se produce la contradicción. Sí, sí. Bien, ahora, ¿qué es lo que dice Sócrates? Según Sócrates, sí podemos encontrar verdades, verdades absolutas, universales, no verdades relativas. ¿Dónde lo encontramos esto? Bueno, según Sócrates, nosotros desde pequeño crecemos, perdón, en este mundo, aceptando las respuestas que nos obligaron a aceptar. Llegará un momento y dijimos, aguanta, si lo pienso bien, este mundo en el que yo crezco es un mundo que me va dando conocimiento, pero falso conocimiento. Ese es el conocimiento que es relativo. Pero el verdadero conocimiento tiene que serlo para todos los seres humanos, si no, no es verdadero ni es conocimiento. ¿Dónde se encuentra el verdadero conocimiento entonces? Si el falso conocimiento está fuera, el verdadero conocimiento está dentro. Porque según Sócrates, tú has estado en algún momento, no sabemos dónde, pero has estado en un lugar donde has podido vivir la verdad de las cosas, o sea, las cosas verdaderas. Y lo único que tienes que hacer ahora es recuperar esas grandes verdades. Tienes que mirar dentro de ti mismo para recuperar esas verdades. Esto es lo que se pone bajo la famosa frase del noticeutón, conócete a ti mismo. Así es, Anthony, se trata de recordar, porque recordar es volver a vivir. Y de esa manera tú vas a poder volver a vivir ese conocimiento verdadero que tienes. Entonces el conocimiento verdadero está dentro de ti. Bien. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a recuperar ese conocimiento? Pues Sócrates va a decir, esto se logra a través de un famoso método que se conoce como mayéutica. ¿Sí? ¿Y qué es la mayéutica? Pues es un método donde te voy a hacer una serie de preguntas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro amigo Sócrates va a ir caminando por Atenas y entrevistándose con diferentes personas y preguntándole a estas personas, oye, tú que eres, por ejemplo, ¿no? Imagínate, un juez, tú que eres un juez de los más respetados, dime, ¿qué es la justicia? Y Sócrates los halaga, ¿no? Dice, tú que eres el juez más sabio que he conocido, que se ha conocido en Atenas. Se les infla el pecho a los entrevistados y dicen, mira, Sócrates, tú eres una bestia, tú eres un ignorante, yo te voy a contar a ti la verdad. La justicia es esto. ¡Pah! Y Sócrates escucha muy atentamente y luego dice, ah, eso es la justicia. Y empieza la parte de las preguntas. Y si la justicia es esto, entonces, ¿por qué? Si la justicia
y empieza a detectar las contradicciones de esa definición. Supongamos lo siguiente, ¿no es cierto? A ver, yo hablo contigo, ¿no? Te empiezo a entrevistar. Supongo, oye, imagínate que a ti te entrevista Sócrates, no yo, sí, alguien más intimidante. Sócrates viene y te entrevista. Tú estás a la expectativa, estás atento y te dice, a ver, dime, ¿qué es la amistad? ¿Tú qué vas a decir? Bueno, la amistad es una relación donde uno está dispuesto a compartir lo que tiene con el otro. Sócrates va a decir, ah, mira, y compartir significa compartir todo, sí, todo, las riquezas, todo, todo. Muy bien. Entonces, si uno está dispuesto a compartir todo, entonces también estarías dispuesto a compartir tu pareja con tu mejor amigo. ¿Está bien eso? No, pues eso no lo metas ahí, Sócrates, no, tampoco te pases. No, hablo de compartir cosas que no son propiedad, ¿no? Ah, entonces la amistad distingue la propiedad de cada uno. Claro, pues yo te puedo regalar si quiero, no te puedo ofrecer algo, pero no mi pareja, pues ¿cómo vas a pensar eso, Sócrates? No seas enfermo. Pero es una contradicción, entonces la amistad no es compartir. A ver, plantéate otra definición y ahí tú veías a las personas. Formular otra definición, buscar otra manera de entender, en este caso, la amistad. Y lo conseguían hasta que en algún momento se rinden y dicen, Sócrates, tenías razón, yo soy una bestia. Así que explícame ahora qué es de verdad la amistad. ¿Y qué dice Sócrates? Yo tampoco sé. La verdad es que yo tampoco lo sé, yo quería saber. Pero te puedo ayudar porque el conocimiento verdadero está dentro de ti a que tú saques ese conocimiento verdadero. Vamos a aplicar la mayéutica contigo. Y ahí ves a la segunda parte donde Sócrates dice que él era como una partera. Yo te voy a ayudar a alumbrar esas ideas, porque yo no tengo esas ideas verdaderas, pero tú sí las tienes, como cualquier otra persona. Así que yo te voy a ayudar. Pregunto, 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 y va a salir en algún momento, saldrá de ti el conocimiento verdadero. ¿Te das cuenta? Entonces, se entiende, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que está planteando Sócrates? Díganme, ¿ya se fueron a almorzar, chicos? Sí, profesor. Sí, es Génesis. Así se le conocía a Sócrates. Bien, gracias, Yanela. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, Carla. Gracias, Anthony. Sí, de X. Ah, no, no XD. Ah, ya, es un XD al revés. Muy bien, gracias, Giovanna. Claro, muy buena pregunta, Yumit o Dayana. Sí, es una verdad que es interna, ¿no? Por eso que el proceso es introspectivo. Por mucho que otro te haga las preguntas, tú eres el que se tiene que dirigir dentro de ti y tratar de sacar esas preguntas. ¿Sí? Bien, entonces, hasta ahí con nuestro amigo Sócrates. Bien. Ahora, Sócrates, si se la pasa preguntando por Atenas, oye, tú sabes, no sabes, eres una bestia, diciéndole a los demás que no saben, ¿no es cierto? En algún momento va a chocar con las personas equivocadas y va a empezar a ser perseguido nuestro amigo Sócrates. Y lo van a perseguir principalmente para tratar de darle una lección. Y en algún momento lo van a condenar a beber la cicuta. ¿Qué era la cicuta? Eran unas plantitas venenosas, se aplastaban, se echaba un poquito de agüita y te la tomabas y de ahí nomás quedabas, ¿sí? Sócrates va a ser condenado a ello. Para muchos, Sócrates no merecía esto, tenía que escapar, porque la justicia ateniense no estaba siendo justa, porque, que digamos. Pero Sócrates se rehusó a escapar y se quedó en su ciudad y dijo que él aceptaba su destino, porque decía que la muerte no era más que una especie de periodo, ¿no? La vida es un periodo y la muerte misma es un periodo hacia otra vida mejor, donde voy a estar por fin con las ideas verdaderas, ¿no? Para la pregunta de Sebastián dice, profe, ¿cómo sustenta Sócrates que hayamos estado en un lugar donde estábamos rodeados de verdad? Bueno, Sócrates no lo deja claro, esto hay que decirlo. Sócrates, lo que tenemos de Sócrates no son textos, no hay libros escritos por Sócrates. Bien. Básicamente, lo que se ha podido rescatar es lo que yo les he explicado, la mayéutica, la parte, algunas ideas básicas,
pero el resto ya no lo desarrolla. Quien sí lo va a desarrollar es su discípulo, ¿sí? De quien vamos a hablar ahora. Eh, pero no sería raro que Sócrates haya pensado que hay otro plano, ¿sí? Otra dimensión. ¿Por qué? Porque Sócrates está influenciado también por una secta que se llamó el orfismo, y el orfismo sostenía que esta vida que tú estás es una vida transitoria y es una porquería porque es negativa, imperfecta, y el conocimiento verdadero y perfecto está en otro lado, en otra dimensión, ¿no? Anthony me dice, por Platón, sí, ahora vamos a ver. En resumen, Sócrates decía que tienes el mismo pensamiento y antes te ayudaría. Sí, Andrea. O sea, la mayéutica es un proceso de preguntas constantes que te van a ayudar a sacar el conocimiento verdadero que tienes dentro de ti, pero que tú no sabes que tienes. Poco a poco lo vas sacando y vas descubriendo que, oye, sí tenía conocimiento verdadero dentro de mí. ¿Bien? Bueno, entonces Sócrates es condenado a beber la cicuta, tenemos un final trágico para él y uno de sus discípulos que más se va a alarmar es este señor, Platón. ¿Sí? Platón, a diferencia de su maestro, no va a pasársela por Atenas entrevistando a gente, sino que él ya va a escribir libros y va a formar un grupo de estudio, para decirlo de cierta forma, que es la famosa academia, ¿sí? Y la academia es un espacio donde él piensa preparar a las personas para cumplir con ese propósito de su maestro Sócrates de conseguir las grandes verdades, ¿no? Ahora, el problema que va a enfrentar nuestro amigo Platón es también el hecho de saber qué es la vida, qué es la realidad, qué es el conocimiento, qué es el bien. Y a todo esto él va a responder con el famoso o la famosa teoría del mundo de las ideas, o también conocida como la teoría del topus uranus, ¿no? La idea de que hay una dimensión distinta a esta realidad. Bueno, para volver a esta pregunta que me hacían hace un momento, a ver un ratito que lo encuentro. Ahí está, a la pregunta que me hacía Sebastián. Acá. Esta pregunta. Sí, nos permite volver a esta pregunta. ¿Cómo se sustenta que hay otro lugar? Bueno, lo que piensa Platón. Perdón, chicos, vengo hablando casi todo el día y se va acabando la voz. Bien, lo que piensa Platón principalmente es que em, este mundo en el cual nosotros vivimos, no es un mundo que puede contener verdades. Porque este mundo lamentablemente es defectuoso, es imperfecto, y la verdad para ser duradera tiene que ser perfecta. No hay otra forma para Platón. Entonces, este mundo, ¿cómo es? Es temporal, cambiante, imperfecto, sí, tiene una serie de problemas, para decirlo de cierta forma. Entonces, según nuestro amigo Platón, debemos de considerar que este mundo sensible no puede ser la única realidad, porque si este fuera el único mundo, sabiendo cómo es imperfecto y demás, no tendría sentido nada de lo que existe. Si es imperfecto y todo está en cambio, entonces nos vamos a dar cuenta que es una realidad que no podemos captar. Ni siquiera podríamos nosotros entender lo que está pasando, pero sí podemos hacerlo. Entonces hay algo que nos debe estar guiando para poder hacerlo. Entonces vamos a recurrir a esta explicación que da el mismo Platón en su libro La República, conocida como la alegoría de la caverna, que es una alegoría, una especie de metáfora, una especie de narración en la cual se trata de ilustrar puntos importantes de lo que se quiere dar a entender. ¿Bien? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que dice Platón? A ver, en la alegoría de la caverna dice nuestro amigo Platón. Perdón, a ver, voy a buscar una pequeña imagen que me permita hacer el recorrido.
Ahí está, creo que este está mejor. Les explico brevemente la alegoría de la caverna. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes. Dice Platón, vamos a imaginar una caverna, ¿sí? Vamos a imaginar que esa caverna se divide en dos, dado que vamos a poner un muro en el medio de ella. Del lado interno, es el lado que está entre el muro y el fondo de la caverna, vamos a poner unas personas que están encadenadas de tal manera que lo único que pueden hacer es mirar hacia el frente, esto es el fondo de la caverna. Al otro lado del muro vamos a tener unas personas que van a pasar constantemente cargando unas estatuillas por encima del muro. Y al costado de estas personas vamos a encontrar una gran tea o antorcha de fuego, una fogata si ustedes quieren. De tal manera que al producir la luminosidad, lo que va a suceder es que sobre el fondo de la caverna se van a ver las sombras de esas estatuillas que estas personas cargan por encima del muro. ¿Bien? Hasta ahí la situación. ¿Qué podemos analizar? Que las personas que miran el fondo de la caverna, lo único que pueden hacer es mirar ahí y van a pensar que todo lo que han visto durante su vida ahí es lo único que existe. Y ahora, vamos a imaginar algo. Vamos a imaginar que uno de los individuos que está sentado ahí en el fondo de la caverna se logra liberar de sus ataduras y cadenas, ¿sí? Entonces se libera, logra salir, trepa el muro y va a poder mirar la tea de fuego. ¿Qué pasa cuando tú miras un objeto muy luminoso de pronto porque sales de la oscuridad? ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que te pasa a ti cuando en la madrugada, ¿no es cierto? Te llega un mensaje y decides revisarlo cuando estás a oscuras. ¿Ok? Te quedas medio ciego un rato, ¿no? Chalú, ¿no? Así mismo Drácula te pasa, ¿no? Entonces, según Platón, una vez que este individuo que liberó sus cadenas logra adaptar su vista a la luminosidad, se va a dar cuenta que lo que él estuvo viendo toda su vida no eran más que sombras, reflejos, ¿sí? Y por otro lado, en algún momento él también va a decir, pero hay algo más. Y saldrá de la caverna, y saldrá en un día soleado, y entonces se dará cuenta de que todo lo que él estuvo viviendo este tiempo también era una ilusión. ¿Sí? Porque todo eso estaba dentro del mundo de la caverna y ahora ya conoce cómo es la realidad, ¿no es cierto? Una realidad que por ser luminosa, al ser plena luz del día, también lo va a enseguecer durante un momento, pero cuando se acostumbre a ver lo que hay ahí, va a aceptarlo. Y ahora, este individuo también puede volver a la caverna y tratar de sacar a sus compañeros. Les va a contar todo. Miren, chicos, ustedes solo están viendo estatuillas, ¿sí? Así que yo los voy a liberar y los voy a sacar al mundo externo porque esto es una caverna nada más y fuera hay otras cosas. Oye, pero si ellos solamente han crecido viendo caballitos de reflejo, soldados reflejo, animalitos reflejados en el fondo de la caverna, ¿qué le habla siquiera de una caverna? No te entienden. Y si tú presionas, te van a considerar loco. Y si presionas más por mostrarles la verdad, ¿qué es lo que sucede? Al que trata de mostrar la verdad y presiona a los demás, a los ignorantes, lo que le sucede es que le dan matarile. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el que haya salido de la caverna? Históricamente, ¿quién es? Para Platón, ¿quién es? Alguien que trató de hacer que los demás conozcan esas grandes verdades. Perfecto, Sebastián. Sócrates, pues. Claro, Carla. Sócrates, porque ya este trató de ayudar a los demás a que vean las verdades. ¿Y cómo le pagamos? Le dimos un vasito de cicuta. Gracias, Sócrates. Toma tu cicuta ahora. Pa. Chao, Sócrates. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un detalle interesante acá, ¿no? Me dice Sofía, se podría ver como también, de hecho muchos lo han interpretado así, Sofía, ¿no? El uso de la manipulación, el control de masas, manipulación de la información y demás. No hay genio que conozco que no haya... Es cierto, los genios normalmente han sido acusados de locos.
Ahora, veamos entonces qué ha pasado. A ver. ¿Qué significa la alegoría de la caverna? Primero, en el plano ontológico de la realidad quiere decir que esta realidad no es la única, pues. Que hay otra realidad. Esa realidad perfecta, que no cambia, eterna, es lo que Platón llama el mundo de las ideas. Y si tú quieres conocer conocimiento verdadero, tienes que encaminar tu alma hacia el mundo de las ideas. ¿Quieres encontrar paz? ¿Quieres encontrar verdades? ¿A dónde tienes que encaminar tu alma? Al mundo de las ideas. Porque esta realidad es imperfecta y acá no vas a encontrar nada bueno. Todo acá es cambiante, inconstante, una constante imperfección. Así que podemos decir nosotros que el mundo de las ideas es el mundo en el cual aparecen verdaderamente o donde están realmente las verdades. ¿Se puede llegar al mundo de las ideas? Sí, tienes que entrenar tu alma y vas a estar en el mundo de las ideas. Pero no es que vayas, es que regreses al mundo de las ideas, porque acá se responde a la pregunta de que nos hacían hace un momento sobre Sócrates. Tu alma vivía en el mundo de las ideas, pero en algún momento fue castigada tu alma a encarnarse en un cuerpo en este mundo imperfecto donde ahora estamos. Y por eso que ahora tu alma lo que trata de hacer es regresar a ese mundo de las ideas de la verdad. Así es, Ani. Aquí es donde aparece la famosa teoría de la reminiscencia. Conocer es recordar esas verdades del mundo de las ideas donde nosotros estuvimos. Profe, ¿y por qué por qué caímos en este cuerpo imperfecto? Qué porquería, profe. Yo estaba bien en el mundo de las ideas. ¿Para qué me trajeron acá a sufrir? Bueno, según Platón, esto le explica también a través de otro mito, ¿sí? Que básicamente lo que sucede es que tu alma es condenada porque ha cometido una serie de errores. Eso es básicamente lo que explica, ¿no? Esto lo explica en el Timeo, ¿no? O sea, hay digamos, alguien hizo una copia, una mala copia de ese mundo perfecto, que es el mundo donde nosotros vivimos, y aquí nos tocó caer por desgracia. Acá pagamos castigos, ¿sí? Ahora, lo mismo explica la teoría del carro alado, más que reencarnación, perdón, Antonio, sería encarnación, porque en el mundo de las ideas no hay nada imperfecto y el cuerpo es imperfecto, ¿sí? O sea que el cuerpo no estaba en el mundo de las ideas, solo tu alma. Acá recién toma el cuerpo. Ahora, me dice Claudia, profe, lo mismo explica la alegoría del carro alado. La alegoría del carro alado nos dice que si nosotros queremos llegar al mundo de las ideas, tenemos que controlar nuestra alma, porque nuestra alma es como un carruaje llevado por dos caballos. Uno es un caballo más o menos dócil y el otro es un caballo totalmente rebelde. Tienes que controlar las partes de tu alma para encaminarte hacia el mundo de las ideas. ¿Qué partes de mi alma, profesor? Pues para empezar, tienes que cuidarte de los impulsos. Esa es tu alma concupiscible, el deseo sexual, el deseo de comer. Pero también tienes que cuidarte de los otros impulsos, la indignación, la cólera, la ira. Eso también tienes que controlarlo si quieres hacer que tu alma llegue al mundo de las ideas. ¿No es cierto? A ver, dice Sebastián, el que el mundo sea imperfecto necesariamente nos lleva a la existencia de un mundo perfecto. ¿No es algo forzado? Suena católico, dice Sebastián. Vamos a ver, para empezar, una de las cosas que sostiene Platón es la siguiente. Claro, acá por tiempo a veces no se dice, ¿no? Pero lo que sucede es lo siguiente. ¿Qué pasa si si existiese solamente este mundo imperfecto? ¿Qué es el mundo imperfecto? Un mundo que cambia. ¿Y cuál es la lógica del cambio? La lógica del cambio es ser, no ser, ser, no ser, ser, no ser. Por ejemplo, tú, para ser lo que eres ahora, has tenido que dejar de ser otra cosa. Niño. Ser, no ser, ser, no ser. Somos y no somos constantemente. Si eso fuese la realidad, y esa fuese la única realidad, lo que nosotros vamos a encontrar es que el mundo se desmoronaría, pues, porque el mundo sería una gran contradicción entre el ser y el no ser. Por eso que ontológicamente hablando, Platón piensa que es necesario que exista el mundo de las ideas.
El mundo de las ideas es el mundo que perdimos, pero es el mundo que sostiene este mundo imperfecto en el cual nosotros estamos. Por eso que este mundo imperfecto en el que estamos es un mundo, recuerda que es una copia de ese mundo perfecto del mundo de las ideas. Pero como tú sabes, la copia nunca es igual a la original, porque es precisamente una creación derivada. Y ese es el problema, ¿no? Y de alguna manera, ¿no es cierto? Sí, sí, suena un poco a eso, definitivamente, Yumit, disculpa si no lo pronuncio bien. Y de hecho, lo que también plantea nuestro amigo Platón es que, y esto sí hay que decirlo, ¿no? El que tú vayas a esto que para ustedes les suena a una especie de cielo o paraíso, al mundo de las ideas, no depende de tu comportamiento moral nada más. Depende de tu comportamiento, sobre todo intelectual. Que tú hayas querido lograr más conocimiento te va a encaminar al mundo de las ideas. Claro, si no estás perdido, pues no. Por lo menos según Platón. Así es. Ya más adelante vamos a ver que los primeros cristianos, los padres de la iglesia, no la Biblia, ¿ah? O si es la Biblia, es el Antiguo Testamento, no. El Nuevo Testamento, en todo caso, tomaría alguna de estas ideas. Muy bien, entonces, dos realidades para nuestro amigo Platón. Y por tanto, también recuerden que la referencia en el mito de la caverna es al mundo de la verdad. El que ve la verdad quiere ayudar a los que todavía están en la ignorancia, en la opinión o la doxa, y lamentablemente esas personas no pueden salir de ello, por mucho que lo intenten. La idea de Platón también es la del buen gobernante. El buen gobernante es el que ya sabe cómo es la sociedad perfecta, ya vio esa gran verdad universal. Ahora yo te quiero encaminar a ti. Vamos, yo te llevo hacia la sociedad perfecta. Pero ¿qué pasa? La gente no quiere, pues no. Lo perfecto no existe. Estás loco. Pa, te apedrean, te botan. Por eso no escogemos buenos gobernantes, ¿no es cierto? Así es, Ani. Nietzsche tiene una crítica radical. Para él, Platón es el que degeneró el pensamiento griego, ¿no? Pero ya hablaremos de él en su tiempo. Ahora, lo que va a sostener Aristóteles, discípulo a su vez de Platón, pero con una educación muy distinta, porque Platón se cría desde pequeño con filósofos, sofistas y otros, Sócrates, lo que vamos a encontrar es que Aristóteles se forma en ciencia, en una ciencia más empírica, porque su padre es médico de la corte de quien luego va a ser Alejandro Magno, ¿no es cierto? En este caso del rey Amintas, padre de Filipo, y Filipo es padre, recuerden, de Alejandro Magno. Y entonces esto es lo que sucede. Aristóteles tiene una manera muy distinta de ver la realidad. Y Aristóteles va, muy atraído por la fama de Sócrates y Platón, va a estudiar a la academia. Y en la academia conoce a Platón y Platón dice, este es mi mejor alumno por lejos, es un capo, un trombe, ¿no es cierto? Entiende todo lo que digo, me discute de igual a igual. Pero lo lamentable y lo que va a hacer que haya un distanciamiento también es que en algún momento, cuando Platón esté por fallecer y tenga que decidir a quién dejarle la academia, decidir quién va a continuar con la dirección de la academia, él está entre Aristóteles y su sobrino, su mejor alumno y un familiar. ¿Y a quién escoge? Obviamente tiene que escoger a Aristóteles, pero él escoge a su sobrino. Aristóteles, nada resentido, forma su propio grupo de estudio. No se va a llamar la academia, algunos lo conocen como el perípato, ¿sí? Y es básicamente un lugar donde también se sientan discusiones filosóficas. Entonces, Aristóteles no está del todo convencido, así como a ustedes les sonó muy forzado eso, a algunos de ustedes les sonó muy forzado eso del mundo perfecto a partir del mundo imperfecto, pues Aristóteles también. Maestro, pero si ni siquiera puedes explicar este mundo imperfecto, ¿cómo eres tan soberbio de creer que vas a explicar un mundo perfecto y cómo es? Así es, esa es la famosa frase de Aristóteles. Con esta famosa frase, Aristóteles dice, por muy amigo que sea de Platón, yo soy más amigo de la verdad y tengo que decir lo que yo pienso que es correcto y verdadero.
Y es por eso que él no va a recurrir a la teoría de los dos mundos o de las dos sustancias, como también se le conoce a la teoría de Platón. ¿Por qué dos mundos o dos sustancias? Porque son dos cosas totalmente diferentes, pues, ¿no? Uno es lo perfecto, la perfección, y el otro es la imperfección. Y lo que va a decir Aristóteles es que esto se responde entendiendo que todo el mundo está, o toda la realidad está conformada por una sola sustancia, ¿sí? Pero es una sustancia que tiene múltiples dimensiones, donde las que más resaltan son la materia y la forma. No es que la materia está en este mundo y la forma perfecta está en otro mundo. Eso no tiene sentido. Por ejemplo, esta botella, ¿sí? A esta botella es materia y forma. Materia, el plástico del que está constituida, todas las piecitas que tiene para estar constituida, porque es un sistema muy avanzado, tecnológicamente hablando, como usamos los profesores capacitados, ¿cierto? Y entonces, no solamente es materia, sino que también es forma. Ahora, quítale la forma y manda al otro lado. ¿Qué te queda? ¿La botella? No, pues eso no se puede separar. Materia y forma, dice Aristóteles, están unidos. Esto es lo que él llama la teoría ilemórfica, ¿sí? O sea, es materia más forma. Gile, materia, forma, morfé. La teoría ilemórfica nos dice que todo o toda base material también necesita de su aspecto formal. Entonces, esta botella no solamente es esta materia, sino también es la forma que tiene. Así se constituye. Por eso no hay dos realidades distintas. Todo está en esta realidad. No tiene sentido separar las cosas como proponía mi maestro. Todo está en esta realidad. Todo se puede explicar en esta realidad desde múltiples dimensiones, pero aceptando una sola realidad y una sola sustancia. ¿Te das cuenta? No puedes separar materia y sustancia porque no existirían las cosas que existen en este mundo. No tiene sentido. Bien, entonces todo cuanto existe, según nuestro amigo Aristóteles, está conformado por estas cosas que vemos en esta realidad. ¿Hay alguna duda, consulta? Acá tienen, chicos, las claves para la evaluación, ¿sí? Para la evaluación de esta semana. Recuerden que ustedes tienen una lectura y 6 preguntitas que yo siempre les recomiendo revisar, ¿sí? ¿Puedo regresar un rato a la diapositiva anterior? Sí, definitivamente, no hay problema. Disculpen, chicos, ustedes que saben, la clase la tenemos hasta las 2:55 o hasta las 3 en punto. Explíquenme, por favor. O 2:50 de repente. No hice bien el cálculo desde el inicio. Hasta las 3 en punto, entonces. Perfecto, entonces tenemos tiempo para revisar unas cosas más que que quería que revisemos, ¿sí? Nos quedan unos 10 minutitos. ¿Estamos bien entonces hasta acá con Aristóteles? Gracias Abigail, gracias Grace, Claudia, Renzo, sí, muchas gracias a todos. No te preocupes, Ani. Gracias, Yumits. Ya, chévere. Ya, no se preocupen que ustedes a las 3 en punto van a estar almorzando, sentaditos ahí, listos para recibir sus lentejitas, su locro de zapallo, por eso no tengan problema. Ya, ahora, vamos a revisar algunas cosas que están vinculadas con los problemas que están afrontando Aristóteles y Platón. Voy a hablarles así brevemente del problema del cambio que enfrentan para darle más sentido a lo que ambos han dicho. ¿Sí? En resumen, ¿qué es? No hay una ontología, es ontología. Ontología es una disciplina filosófica que habla de los problemas de la realidad. ¿Existe esta realidad o no existe esta realidad? Cuando se dice la ontología de Aristóteles, es la propuesta ontológica de Aristóteles, nos dice que solo existe una realidad y una sustancia, pero con diferentes dimensiones. Bien, vamos a hablar así rapidito del problema del cambio, ¿sí? ¿Qué es el problema del cambio? Voy a usar mi Wacom, no sé cómo se le dice.
Bien, imagínate que esto de acá es una semilla. Imagínate que se va a transformar en este árbol en algún momento, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el problema del cambio? Bien. Ser igual a existencia, sí, si tú quieres, el problema de todo lo que existe. Sí, sí, está bien, es una forma de decirlo. Solo que ser es el término filosófico que lo convoca a todo. Ya, entonces imagínate la semilla y el árbol. Según Platón, el cambio en este mundo existe. En este mundo existe el cambio. Pero ¿dónde no existe el cambio? En el mundo de las ideas. ¿Por qué, profe? Porque ese mundo es perfecto. ¿Bien? Esa era su manera de decir que de esa manera nosotros estamos evitando la relación entre ser y no ser, que es conflictiva lógicamente hablando. ¿Qué es lo que dice nuestro amigo Aristóteles? Recuerda, y tenemos el supergráfico, la semilla y el árbol, ¿sí? Entonces, a ver. Según Aristóteles, miremos nuevamente el gráfico. Ahí está. La semilla es en este momento algo en acto. O sea, actualmente es una semilla. Es semilla en acto. Ahorita es una semilla. Pero mientras es una semilla que está en la tierra, ya se vuelve una semilla que en potencia va a ser acto. Porque va a llegar a ser árbol. ¿Sí? Entonces, la potencia es lo que explica que estamos encaminándonos a hacer algo y el acto explica lo que somos exactamente ahorita. Por ejemplo, ustedes, ¿qué son en potencia? A ver si se ha entendido. ¿Qué son ustedes en potencia? No en acto, o sea, no que son ahorita, sino que son en potencia. No, estudiantes ya son. En acto ya son. Exacto. Ani, ahí está. Ustedes, ¿qué son en acto? Perdón, en potencia, o sea, potencialmente, ustedes van a llegar a ser, exacto, ingresantes, adultos, universitarios, trabajadores, cadáveres también, es cierto, Mariano. Ancianos, padres, potencialmente, no lo sé. Polvo, dice Yanela, más bíblico todavía el mensaje ahí, ¿no? Entonces, de lo que nos estamos dando cuenta es que nosotros a la vez estamos, mejor dicho, la idea no es que somos y no somos, sino que estamos siendo. El cambio es eso, estar siendo hacia algo. En este momento somos algo específico, ustedes adolescentes, yo un adulto joven, todavía, pero estoy en camino a ser un adulto ya no tan joven y ustedes están en camino a ser adultos jóvenes. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, esa es la idea, de que nosotros estamos en un camino transitorio hacia, y eso explica el cambio según Aristóteles. Es la relación entre acto y potencia. Somos en potencia algo, pero también somos en acto algo. ¿Sí? No existe uno sin el otro, dicho sea de paso. Y es por eso que para Aristóteles es muy importante darse cuenta de algo, de la existencia potencial de las cosas y de sus múltiples dimensiones. Nada en esta vida existe si no tiene 4 dimensiones. Ya hemos visto 2, materia, forma. Todo está unido. Pero también necesitamos una causa eficiente, una dimensión eficiente, y también requerimos de una dimensión final. ¿Qué es la dimensión eficiente? De dónde hemos venido, ¿no es cierto? Por ejemplo, la botella, que era el ejemplo que ponía, es materia y forma, ¿no es cierto? Ahí está, unida materia y forma. Pero es una causa eficiente, tiene su causa eficiente también. ¿Cuál es su causa eficiente? Las personas que que elaboraron esta botella. Pero también tienen su causa final. ¿Para qué sirve esta botella? En este caso, para beber agua. Su forma, su causa material y todo eso
depende también de la causa final. Las 4 causas están relacionadas de manera interdependiente. Si esta botella tuviese un hueco abajo, o si cada vez que yo trato de sorber el agua no sale, esta botella deja de ser útil. Es más, ya ni la llamas botella. Se te malogra tu botella, qué pena, pero ya dejó de ser mi botella, ahora es basura, es reciclaje si tú quieres. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces todo se explica desde las 4 dimensiones. Una pregunta para terminar con nuestra clase. ¿Cuáles son las 4 dimensiones del hombre? Según Aristóteles. Tú me vas a decir una, ¿sí? Aristóteles dice, la materia, la causa material del ser humano es su cuerpo. La causa formal es su alma, porque es lo que le da sentido a que este cuerpo sea de esta forma, ¿sí? O sea, gracias a la razón. Y tercero, tiene una causa eficiente. ¿De dónde venimos? De nuestros padres. Pero lo más importante es la causa final. ¿Qué es la causa final? El propósito para el cual tú has nacido. Según Aristóteles, ¿con qué propósito has nacido tú en esta vida? ¿Para qué has venido a este mundo? ¿Para morir? Ya, vas a morir. Sí, potencialmente vas a morir. Pero antes de morir tú has nacido para algo. Ese es tu propósito vital, según Aristóteles. Exacto, Carla. La felicidad. Tú has venido a este mundo para ser feliz. Veo, Carla, también que ya eres iniciada en filosofía. Muy bien. Claro, tú has nacido para ser happy, feliz. Dice Andrea, o sea que cada cosa va cambiando hasta encontrar su causa final y explotarlo, y eso sería vida. No, es muy distinto en cada ser, ¿no? Em, porque el ser humano tiene su causa final, digamos, para Aristóteles está predeterminada su causa final. O sea, ¿qué hablo con predeterminado? O sea, que sí sabemos que hemos nacido para ser felices y sabemos lo que nos hace felices. Según Aristóteles, lo que hace que una persona sea feliz es que tú seas, que uses tu razón y que vivas en sociedad. Si eres una persona virtuosa, que es inteligente, que usa su razón, que se dedica a cultivar el conocimiento y que vive bien en sociedad, que tiene buenas relaciones con los demás, estás destinado a ser feliz. O sea, vas a ser feliz inevitablemente, ¿no? Me dice Mía, ¿usted considera que eso es verdad, profesor? La felicidad no la considero una causa por la que estemos aquí. ¿Y cuál sería una buena causa para estar aquí? ¿No? A ver, ¿cuáles otras causas se imaginan? Hay una muy difundida que es la del amor. Hemos venido para dar amor. Hemos venido también, otros dicen, para generar conocimiento. Pero ¿y el amor, el conocimiento, qué definen en el mundo? Igual que la felicidad, ¿qué definen en el mundo? Por lo menos parece que la felicidad, por este matiz egoísta que tiene, definitivamente sigue siendo una de las respuestas más revisadas en la historia de la filosofía, ¿no? Bueno, hablaremos oportunamente de la felicidad cuando hablemos de ética y hablaremos de por qué algunos filósofos se han resistido tanto a aceptar la felicidad también, ¿no? La felicidad puede que sea importante, pero no puede volverse algo que todos tenemos que buscar. Si todos buscamos la felicidad, nos olvidamos de cosas más importantes como los deberes, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí nuestra primera clase de filosofía. Espero que les haya gustado. Espero que nos encontremos en una próxima ocasión, en este caso el próximo martes a la misma hora, mismo canal. Y pues es otra posibilidad, Yanela, de hecho. Que somos felices, pero no sabemos cómo serlo. O que todo eso va cambiando también, ¿no? Que sabemos cómo serlo al inicio, pero luego lo vamos olvidando. Gracias, Mía. Muy buenas tardes para todos, ¿sí? Y que les vaya bien a todos. Chévere, Mía, qué bueno que te haya gustado la clase. Gracias a ti, cuídate. Nos vemos, Anthony. Hasta Gracias, luego, profesor. Ani. Cuídense mucho, gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego, Camila. Hasta luego, Hasta Yanela, luego. Gabriela. Chau, chau. Cuídense. Hasta luego, chicos. Cuídense. Bye, bye. Nos vemos. Buen provecho.